Pues, Shit. no me quiero ir, pero termina a las 6:30, si nos vamos a las 6:30. Okay, so let's go to the next presentation. Please. Will be read by Karina Jimenez from Simestab. The title of this talk is Ultra Cold Atom Physics in Simestab. So, yeah. Thank you. Listo. Gracias. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm very happy that everybody is here. And well, today, well, let me introduce myself. My name is Karina Jimenez Garcia. I am a researcher at Simestab Querétaro. The title of my talk is Ultra Cold Atom Physics in Simestab. This talk is actually dedicated to the students, especially. And because of the content, that's what I mean. So I want to let you know what we do and why we do it. Right? And if you allow me, I will do this presentation a fraction of it I'll do it in Spanish and a fraction of it I'll do it in English. Okay. During this talk, I'll try to answer the following questions. As you know, the title is Ultra Cold Atom Physics. Well, what are ultra cold atoms? What is and how to produce a Bose-Einstein condensate? What to do with a Bose-Einstein condensate? And I'll give a brief example of spinor-Bose gases in one dimension. And then I'll briefly discuss ultra cold atom physics in Mexico and now in Simestab. Bueno, si me permiten, mis slides, the slides I kept in English, but voy a hablar un poco en español. ¿Qué son los sistemas de átomos ultrafríos? Muy bien, pues yo soy una física experimental y me gustaría dar una respuesta pues muy práctica. ¿Qué son estos sistemas? Pues son vapores atómicos que están confinados en trampas de carácter magnético y óptico, conocemos como trampas magneto-ópticas, dentro de cámaras de ultra alto vacío. Estas de aquí son fotografías digitales tomadas con una cámara digital comercial. En particular, estos son de los experimentos en los que yo he tenido oportunidad de trabajar. He trabajado con experimentos de especies atómicas. Aquí vemos el cesio, el rubidio, el litio y el sodio. ¿Sí? La luz que vemos es la fluorescencia de estos átomos que están emitiendo cuando están atrapados en estas trampas magneto-ópticas, iluminados por cierta luz de cierta longitud de onda, correspondiente pues a cada especie atómica. Pues el litio en este caso y el sodio corresponden realmente al color que nosotros observamos, el rojo y el amarillo. Pero en el caso del cesio y el rubidio, realmente estos colores pues son falsos, son aquellos que nos detectó nuestro cámara digital. ¿Sí? Pero bueno, estas son fotografías, estudiantes, realmente quiero que noten, fotografías de átomos, ¿sí? Atrapados en estas trampas. Estamos hablando de un orden de de decenas de millones de átomos atrapados en esta clase de trampas, cuyas velocidades son del orden de milímetros por segundo. Si ustedes piensan en las partículas que están rodeándonos en esta habitación, en la atmósfera que nos rodea, estas partículas se están moviendo a velocidades de kilómetros por segundo, una velocidad muy alta. Noten, aquí estamos hablando de milímetros por segundo. Y esas velocidades se alcanzan con las técnicas de enfriamiento y atrapamiento láser que les voy a describir en un momento. Quiero mencionar que las temperaturas que corresponden a estos sistemas son del orden de microkelvin, 10 a la menos 6 Kelvin. Y a pesar de que son temperaturas bajas, estos sistemas aún se comportan como gases térmicos, les llamamos nosotros. Gases clásicos, quiero decir. Su distribución de velocidades es del tipo Maxwell-Boltzmann. En la diapositiva anterior vimos que todas las especies eran átomos alcalinos. Los átomos alcalinos, como ustedes saben, son los del grupo 1 de la tabla periódica.
Y lo que los hace caracterizarse a los demás es que tienen un solo electrón de valencia, un electrón en la última capa de su estructura, y por ello su estructura electrónica es relativamente simple. Es por ello que estos átomos alcalinos fueron los primeros con los que se desarrolló pues estas técnicas de enfriamiento y atrapamiento láser de manera tan exitosa. Fue la combinación de esta simplicidad de la estructura electrónica, entendida tanto teórica como experimentalmente, y también de las tecnologías disponibles, como los láseres para hacer este enfriamiento. Entonces, la estructura de estos átomos alcalinos pues nos permite, en particular, una manipulación simple con luz láser. En este caso estoy resaltando una transición específica que se conoce como una transición cíclica. Noten que corresponde a una transición de un estado de máximo momento angular en el estado base, en el estado citado, que nos puede reducir nuestro átomo, puede entenderse efectivamente como un sistema de dos niveles. Entonces aquí podemos implementar esta transición que se considera cíclica entre estos dos niveles muchas veces. Y esto da lugar al desarrollo del enfriamiento láser. ¿Qué es el enfriamiento láser? ¿Cómo es que logramos que estos átomos se muevan tan lento? Pues, como ustedes saben, la luz está hecha de fotones y los fotones tienen un momento lineal, que aunque sea muy pequeñito, pues es diferente de cero. Y cuando esos fotones son absorbidos por un átomo, pues por conservación de momento lineal, pues va a haber transferencia de momento lineal. Entonces, si nosotros nos arreglamos para hacer un gran número de estos procesos de absorción y emisión espontánea en los átomos, podemos transferir una cantidad significativa de momento y así frenar estos átomos o disminuir su velocidad. Eso es lo que el enfriamiento láser es una transferencia de momento entre la luz láser y los átomos mediante un gran número de procesos de absorción y emisión espontánea de fotones. Miles de estos procesos. Es por ello que tenemos que tener esta luz en una transición muy específica de los átomos, siempre en resonancia, para garantizar pues, la eficiencia de este proceso. En combinación con los campos magnéticos, estos campos láser nos dan origen a las trampas magneto-ópticas, como las que vimos fotografiadas al principio. Una trampa magneto-óptica es pues, el conjunto de tres pares de haces láser contrapropagantes. Estos, noten, van en la dirección X, Y, Z en los 3 grados de libertad que tienen nuestras partículas de conversión. Y pues la idea es de que vamos a hacer este frenado o esta transferencia de momento en las 3 direcciones, ¿no? Para minimizar esta velocidad en los 3 grados de libertad. Y en combinación con un campo magnético no homogéneo, vamos a hacer que estos átomos estén confinados en una región del espacio. Ahora, lo que quiero mencionar aquí de estas trampas magneto-ópticas es que cuando nosotros estudiamos las ecuaciones de movimiento de los átomos en este campo láser, con esas características que les dije acerca de la resonancia atómica, etc., observamos que el movimiento corresponde a que nuestras partículas estén en un medio disipativo y cuando se desplazan, pues observan o experimentan una oposición a este movimiento. Entonces, estas trampas magneto-ópticas, en particular la iluminación con estos láseres, pues equivale a que los átomos están en un campo disipativo o una situación viscosa, y es por eso, como nos explicó el Dr. Phillips, que estas se conocen como melazas ópticas, un medio pegajoso en el que se están moviendo nuestros átomos. Es un término pues elemental, pero así se le conoce. Muy bien. Por el desarrollo de estas técnicas de control y manipulación de átomos, pues se otorgó el premio Nobel, en particular pues, al Dr. Phillips, en colaboración con otros investigadores, por desarrollar estas técnicas de laser cooling trapping. Y bueno, una cosa que quiero también aclarar es que, como ustedes saben, la temperatura es una medida de la energía cinética del cuerpo. Entonces, cuando tenemos estos átomos que son lentos, lo que queremos decir es que el equivalente en energía cinética, si lo transferimos a una temperatura, quiere decir que es una temperatura muy baja y es por eso que le llamamos átomos fríos. Y es casi de las cosas más frías del universo. Realmente, como les digo,
tenemos temperaturas de 10 a la menos 6 e incluso 10 a la menos 9 Kelvin, podemos alcanzar esas temperaturas. Muy bien, entonces regresamos a esta diapositiva, son nuestros gases atómicos que se están moviendo en estas cámaras de ultra alto vacío. ¿Por qué en sistemas de ultra alto vacío? Como ustedes pueden ver, estas son colecciones de átomos que se mueven muy despacito, milímetros por segundo. Si nosotros las expusiéramos a una atmósfera como las que nos rodea ahorita, por simples colisiones con estas partículas más energéticas, destruiríamos esta muestra de sistemas de átomos ultrafríos. Es por ello que tienen que estar aisladas del ambiente. Por otra parte, resalto aquí que son aún gases clásicos. Distribuciones de Maxwell-Boltzmann corresponden a su distribución de velocidades. ¿Cuándo es que vamos a observar la naturaleza cuántica de estas partículas? Y bueno, aquí, ¿cuándo vamos a observar un estado cuántico de la materia? Bueno, pues como ustedes saben, vamos a capturar aquí este concepto de cuándo vamos a llegar ahí a partir de hablar de la longitud de onda de de Broglie. Ustedes conocen que de Broglie nos enseñó que a una partícula se le puede asociar una longitud de onda que tiene que ver con su masa y con su temperatura. Entonces, mientras la temperatura sea muy alta, esta longitud de onda va a ser muy pequeñita y entonces la naturaleza corpuscular de la materia pues va a ser dominante. Pero si esta temperatura se reduce bastante, la longitud de onda de Broglie pues va a ser correspondientemente grande. Entonces, en el límite, cuando esta longitud de onda de Broglie sea comparable con la distancia entre las partículas de las que estamos hablando, pues vamos a tener que la naturaleza ondulatoria de las partículas, ellas mismas van a empezar a chocar unas con otras. La onda que corresponde a cada de estas partículas va a superponerse unas con otras, y en el límite, cuando esta longitud de onda es tan grande, pues todas se van a comportar como una sola onda. Entonces, en este momento, en el caso de los bosones, es que se da, por ejemplo, la condensación de Bose-Einstein. Probablemente muchos de ustedes en su clase de física y estadística han resuelto el problema de cómo encontrar la condición para la condensación de Bose-Einstein en un gas uniforme, ideal, en 3 dimensiones. Bueno, pues resuelven sus integrales correspondientes y les da que la densidad de espacio-fase, que tiene que ver con la densidad del sistema y el volumen descrito por la longitud de Broglie, nos da una temperatura crítica que es igual a un número muy preciso que tiene que ver con la función gamma evaluada en cierto valor. Y pues de aquí podemos obtener bajo qué condiciones de temperatura y densidad podemos alcanzar esta condensación de Bose. Bueno, pues como les comenté, soy físico experimental y en los experimentos no tenemos ni gases en trampas uniformes ni son ideales. Hay interacciones y realmente tenemos trampas ópticas de las que les voy a hablar en un momento. Y entonces las condiciones pues cambian un poquito. Otra vez, si vuelven ustedes a su física estadística y resuelven el problema, van a encontrar otras condiciones que ahora tienen que ver con el número de partículas, con la característica de la trampa óptica. Aquí este H omega corresponde con una trampa tipo oscilador armónico caracterizada por esa frecuencia, y la temperatura crítica se relaciona con estas cantidades de esta forma. Si nosotros le ponemos números a estas ecuaciones, obtenemos que para un sistema de 10.000 partículas la temperatura crítica va a ser del orden de 70 nanokelvin, por ejemplo, a cierta frecuencia. Muy bien. ¿Cómo es que podemos alcanzar esta condensación de Bose-Einstein? En estas trampas magneto-ópticas de las que les hablé, las temperaturas más bajas son del orden de microkelvin, pero como vimos ahorita, para alcanzar la condensación de Bose-Einstein se necesitan aún más bajas temperaturas. ¿Cómo es que logramos esto? Pues mediante el uso de trampas ópticas. En una trampa óptica lo que ocurre es que iluminamos a nuestra muestra atómica con un par de láseres, y lo que va a ocurrir es que cuando los átomos están en interacción con el campo eléctrico, van a sentir un dipolo inducido que va a ser proporcional al campo eléctrico del láser. Y ustedes saben que este dipolo pues, va a interactuar con el campo mismo, de la manera que interactúan los dipolos, el punto E. Esta va a ser una energía, la energía de dirección, que como pueden ver, si sustituyen aquí el D, es proporcional al campo eléctrico al cuadrado, es decir, a la intensidad del láser. Y esto para los experimentales pues nos hace muy felices, porque esta intensidad del láser pues es algo que podemos controlar de manera
experimental con una corriente eléctrica. Entonces, y también, si la óptica nos los permite, podemos diseñar y esculpir incluso el potencial en el que queremos que nuestros átomos estén atrapados, el potencial que los átomos sienten. Entonces, en resumen, esta diapositiva quiere decir que el potencial de atrapamiento que van a sentir los átomos pues, es proporcional a esta intensidad y es algo que es experimentablemente controlable. Bueno, pues para reducir la temperatura de estas muestras que estaban a microkelvin, lo que hacemos es una técnica que se le conoce como enfriamiento por evaporación, en la que lo que hacemos es reducir la intensidad. Aquí tengo el potencial de atrapamiento, es proporcional a la intensidad, reducimos la intensidad y forzamos a que las partículas más energéticas salgan de esta trampa y permitimos que las que restan ahí se retermalicen, alcanzan un cierto equilibrio, hasta que pues alcanzamos las condiciones necesarias para, por ejemplo, alcanzar la gravitación de Bose-Einstein. Aquí, en este caso, podemos, dependiendo de la especie atómica con la que trabajen y el diseño de su experimento, aquí podemos, por ejemplo, tener 300.000 átomos a temperaturas de cientos de nanómetros. Y esto sí, son las cosas más frías del universo, son las temperaturas más bajas que, bueno, al menos nosotros los humanos hemos podido ser capaces de realizar. Por el desarrollo de estas técnicas experimentales para alcanzar la condensación de Bose-Einstein, otro premio Nobel fue otorgado en 2001 a estos tres investigadores, Eric Cornell, Peterle y Carlo Freeman. Y bueno, pues eso, solo quiero resaltar la importancia que la sociedad científica le ha dado a estos desarrollos. ¿Cómo se hace un condensado de Bose-Einstein en el experimento? ¿Qué tenemos que hacer, estudiantes? Esto es para ustedes. Este de aquí es una fotografía de un experimento de verdad. Este de hecho es el experimento en el que trabajé en JQI en NIST mientras hacía una estancia en el grupo del Dr. William Phillips. Aquí tenemos una máquina, ¿sí?, para hacer este experimento, que la fotografía, bueno, este experimento cabe en una mesa óptica de, por ejemplo, 1,5 metros por 2,5 metros, algo así, es más o menos así. Consta de varias partes. ¿Cuáles son? Acá tenemos un horno en el que, por ejemplo, yo trabajé con rubidio en este experimento. Ponemos un pedazo de rubidio, ¿sí?, es un rubidio metálico, y lo calentamos aquí a una temperatura de 400 Kelvin. ¿Para qué? Para hacer un vapor atómico con él. Entonces, en esta parte de aquí, pues tenemos un pedazo de metal que nos va a servir como un colimador para hacer un haz atómico, ¿sí?, que va desplazándose en este caso hacia la derecha. Entonces, este haz lo vamos a iluminar por el otro lado con un láser de una frecuencia muy específica para fomentar estas miles de transiciones que nos van a hacer el enfriamiento láser, ¿sí? Tienen que estar en resonancia con los átomos que se están moviendo hacia él. Y entonces, a medida que los átomos se mueven hacia la derecha, van reduciendo su velocidad. Y al final, en esta parte de acá, que es una cámara de vacío, pues se colectan en una trampa magneto-óptica, aquí formada por 3 pares de láser. Si ustedes ven 2, el tercero estaría saliendo de la pantalla. Muy bien, también aquí hay un par de bobinas para el campo magnético para confinar estos átomos, levitarlos en este. Posteriormente, ya que están aquí, pues aquí, como ustedes pueden ver, hay mucha óptica. Aquí tenemos otro láser que lo estamos haciendo llegar por las ventanitas de esta cámara para interactuar con los átomos. Esta es la trampa óptica en la que vamos a hacer la evaporación forzada y generar estos estados cuánticos de la materia, el condensado de los átomos. Bueno, así es como se ve un experimento para hacer esta materia ultrafría. ¿Y cómo es que se detecta? ¿Cómo es que sabemos que tenemos un condensado de Bose-Einstein? Bueno, pues lo que vamos a hacer es tomarle una fotografía en ciertas condiciones. Lo que hacemos es esta detección en el método de tiempo de vuelo, que es que los átomos están atrapados en tiempo cero, de manera repentina los vamos a liberar. Esto significa que vamos a apagar los láseres que los atrapaban, ellos se van a expandir de manera balística, va a haber ahí sus colisiones, van a distribuirse en el espacio, siguiendo la distribución de velocidades que les corresponden. Entonces, si se estaban moviendo a velocidad pequeña, pues van a moverse muy poquito. Si tienen mayores velocidades, van a desplazarse más. Y después de un cierto tiempo, vamos a tomar una imagen de estos átomos y ello nos va a dar una información de la distribución de momentos.
Aquí la fotografía que les dije que se toma se conoce como el método de imagen por absorción en resonancia. En realidad es la combinación de dos fotografías, una fotografía de un láser que está en resonancia con los átomos, que nos resulta en esta imagen de aquí. Este hoyito negro de aquí es la sombra de los átomos al haber absorbido este láser en resonancia. Después tomamos una imagen de referencia sin los átomos ahí, las comparamos y podemos calcular con estas dos imágenes la densidad óptica del medio que atravesó ese láser. Y es así que obtenemos esta imagen de aquí, que es de falso color, en la que nosotros asociamos, por ejemplo, rojo, que son muchos átomos, y morado, que no son ninguna población. Y esas son las imágenes, por ejemplo, estas distribuciones de aquí reflejan esa clase de técnicas en las que se midieron las distribuciones de velocidades de estos átomos fríos. En esta de acá, por ejemplo, vemos una distribución gaussiana que corresponde a un gas térmico, y por aquí tenemos este pico que va creciendo. En este caso ya están prácticamente todas las partículas en este pico, ya no tenemos este fondo de distribución gaussiana, y así es como se determina si estamos en un condensado de Bose-Einstein. Para determinar la temperatura también pues hacemos el ajuste gaussiano a la parte térmica de este gas, y es así como podemos extraer una temperatura de estas muestras. Ok, vamos a ver, ¿qué se hace con un condensador de Bose-Einstein? Una vez que ya hicieron un condensador de Bose-Einstein, ¿para qué o por qué o para qué nos va a servir? Bueno, pues estos sistemas son altamente controlables de manera experimental, de manera que podemos estudiar sistemas con geometrías arbitrarias. Las trampas ópticas las podemos hacer en diferentes dimensiones, por ejemplo, teniendo disponibles 3 dimensiones, teniendo un sistema cuasi 2-dimensional o teniendo incluso cuasi unidimensional. Podemos exponer a nuestros átomos a potenciales arbitrarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si son distribuciones como cuasicristales? Podemos tener potenciales dinámicos incluso, que nos permitan estudiar pues otros fenómenos cuánticos interesantes. Voy a ir un poco más rápido porque tengo poco tiempo. Otra cosa que podemos hacer es estudiar nuevas fases de la materia, ir más allá de una clasificación con la que todos estamos familiarizados de los materiales. Sabemos que hay conductores, semiconductores, aislantes, pero como ustedes saben, recientemente, bueno, si mezclamos o incluimos conceptos topológicos al estudio de la estructura de bandas, pues surgen una física interesante. Por ejemplo, se descubrieron los aislantes topológicos, que son materiales que en su interior son aislantes, pero permiten en su exterior tener canales de conducción. Y quiero recordarles que muy recientemente el Premio Nobel en Física fue otorgado a estos 3 investigadores por su estudio de fases topológicas de la materia. Entonces, estudiar nuevas fases de la materia con estos sistemas de átomos ultrafríos pues es una cosa muy interesante. No solo nos podemos meter con materia topológica, sino también buscar nuevas fases de la materia, explorando sus características magnéticas. Y estas, les voy a dar una introducción de cómo son. Pues, dada la estructura de los átomos alcalinos, podemos tenerlos en superposición de estados hiperfinos aquí, y tener estados que tengan diferentes componentes, o aquellos que se conocen como sistemas espinoriales. ¿Por qué querríamos hacer esto? Pues para entender las fases novedosas de la materia de carácter magnético. Recuerden que las propiedades magnéticas de la materia surgen del grado de libertad de spin y cómo se ordena espacialmente. En nuestro caso, si tenemos un spin igual a 1, pues estas 3 componentes nos interesan cómo se ordenan de manera espacial. Muy bien. Pues vamos a rápidamente solo soltar esta diapositiva. Lo que quiero resaltar es de que los átomos ultrafríos son poderosas herramientas que nos ayudan a investigar fenómenos cuánticos muy interesantes, y que con un sistema o un arreglo experimental muy simple podemos desarrollar diferentes experimentos, como los sistemas espinoriales, como dimensionalidades reducidas, situaciones fuera y dentro del equilibrio, y también efectos de temperaturas finitas, y finalmente el panorama del que les hablaba de la física de átomos ultrafríos en México. Jóvenes, quiero comentarles que en esta reunión que estamos haciendo en este momento, estamos reunidos muchos de los grupos, o pues prácticamente casi todos los grupos, tanto experimentales como teóricos, que nos dedicamos al estudio de la física cuántica experimental.
Entonces esta realmente es la comunidad de la física cuántica en México. Quiero solo resaltar que a pesar de que había muchos centros de investigaciones interesados en hacer física cuántica en México, pocos de ellos tenían pues realmente el desarrollo de la parte experimental, y me da mucho gusto comentarles que el día de hoy el CIMESTAP pues también se suma a este esfuerzo de nuestro país en desarrollar estas tecnologías con átomos ultrafríos. Finalmente, solo quiero mencionar que el Laboratorio de Tecnologías Cuánticas en Querétaro está a cargo de 3 investigadores que, bueno, ya nos conocieron en esta reunión. Algunas de nuestras metas pues, son consolidar un grupo de investigación en tecnologías cuánticas en el CIMESTAP, tener colaboraciones pues, con todos ustedes, y en particular la creación de este laboratorio de materia ultrafría para diversos estudios de pues, estos sistemas. Y pues finalmente lo único que voy a mencionar es de que si alguien quiere pues, unirse a nuestro grupo, tenemos posiciones disponibles para realizar proyectos experimentales en la frontera de la mecánica cuántica, la óptica y la física atómica. Y pues sería todo mi parte. Gracias. Gracias. Thank you, Christina. So we have time for 2 or 3 questions. Tiempo para preguntas. This talk is bilingual, right? That's right. Yeah. Thank you. Okay, so. Doctora, disculpe, ¿se podrían investigar modelos como el modelo de Heisenberg para el magnetismo en sistemas de átomos fríos? Sí, así es. Hay experimentos, de hecho, que pues, estudian, tú dices, en redes ópticas que atrapan los átomos y no se estudian sus interacciones de su spin, ¿no? Posición, sí. Entonces el objetivo ahorita del laboratorio que se está haciendo en Querétaro es crear ya un condensado por parte del CIMESTAP, que ya el primer hecho fue en la UNAM. Así es. Pues no es tanto así como el objetivo crear un condensado, sino el objetivo es establecer este laboratorio para el desarrollo de tecnologías cuánticas que incluyen el desarrollo de tecnologías pues con la luz y con la materia, ¿no? Tenemos la intención de hacer un experimento de materia ultrafría, sí, y dentro de los objetivos sí está considerando la reacción. Última pregunta. Yo tenía 2 preguntas. Primero, si nos puedes platicar un poco más de cómo tomas la foto del sistema sin perturbar la cantidad de movimiento que ya tienen los átomos. Bueno, eso de sin perturbar es, pues, no es cierto. Depende, a ver, aquí, en este caso, por ejemplo, tienes diferentes especies atómicas disponibles, ¿no? Por ejemplo, los átomos alcalinos son litio, cesio, rubilio, etc. Algunos son menos masivos que otros, ¿sí? Entonces, cuando tú estás iluminando estos átomos, pues sí hay cierta transferencia de momento de los fotones a estos átomos, pero si tu átomo es relativamente masivo, pues no va a ser un gran problema. Por ejemplo, en el caso del litio, que es tan ligero, ahí, por ejemplo, hay una restricción en qué tanto tiempo puedes tú estar interactuando con los átomos, ¿no? Hay limitaciones, por ejemplo, ahí del tiempo, qué tanto los puedes dejar expandir o cuánto tiempo puedes interactuar con ellos. Entonces, depende de tu átomo, las restricciones que va a tener. Gracias. Thank you.